Un hombre humilla y hace llorar a una anciana en el avión, pero al día siguiente la encuentra junto a su jefe y se desespera. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. En el corazón de Bilbao, donde los rascacielos modernos se entrelazan con la arquitectura tradicional vasca, Aitor Urkulu contemplaba su reflejo en las ventanas espejadas del edificio corporativo de Euskadi Technologies. A sus 32 años, había conseguido lo que muchos tardan décadas en alcanzar: un puesto de ejecutivo en una de las empresas tecnológicas más prestigiosas del País Vasco. Esta mañana era especial. Mientras ajustaba su corbata de seda italiana, una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Por fin viajaría en primera clase a Madrid para una reunión crucial. Para él, no era simplemente un asiento más cómodo, era la materialización de años de trabajo incansable, de noches sin dormir y fines de semana sacrificados en la oficina. Zorionak Aitor, le había dicho su madre esa mañana por teléfono, felicitándolo por su reciente ascenso, pero él apenas había prestado atención a sus palabras de advertencia sobre no perder de vista lo verdaderamente importante en la vida. ¿Qué podía ser más importante que el éxito profesional? El taxi lo esperaba en la puerta de su apartamento, en el exclusivo barrio de Indautxu. Mientras el vehículo serpenteaba por las calles empedradas hacia el aeropuerto de Loiu, Aitor repasaba mentalmente su presentación. La negociación que le esperaba en Madrid podría significar un contrato de varios millones de euros para Euskadi Technologies. En el aeropuerto, caminó con paso firme hacia la sala VIP, saboreando cada momento. El personal lo trataba con una deferencia especial, algo a lo que creía haberse ganado el derecho. Mientras esperaba el embarque, observaba con cierto desdén a los viajeros de clase turista, recordando sus propios días en esos asientos incómodos. Pasajeros del vuelo IB 3248, con destino Madrid, comenzamos el embarque preferente, anunció una voz por los altavoces. Aitor se levantó, ajustando su traje hecho a medida. El vuelo despegó puntualmente y él se acomodó en su amplio asiento de primera clase, aceptando una copa de cava que la azafata le ofrecía. La turbulencia comenzó aproximadamente a mitad de vuelo. No era nada fuera de lo común en la ruta Bilbao-Madrid, pero esta vez parecía más intensa. Aitor notó cierto revuelo algunas filas más atrás. Una azafata se acercó a él con expresión preocupada. «Disculpe, señor Urkulu, tenemos una pasajera mayor que se encuentra indispuesta por la turbulencia. ¿Sería tan amable de ceder su asiento? Es más estable en esta zona del avión». Aitor miró su ordenador portátil, donde tenía abierta la presentación que debía ultimar. «Lo siento, pero estoy trabajando en algo crucial. Además, he pagado específicamente por este asiento». La azafata insistió suavemente. «Señor, es una situación excepcional». «He dicho que no», cortó Aitor secamente, volviendo su atención a la pantalla. «Seguro que pueden encontrar otra solución». Lo que Aitor no sabía mientras continuaba trabajando en su presentación era que aquella decisión marcaría un antes y un después en su carrera. La mujer mayor que permanecía en su asiento de clase turista, soportando el malestar, era Mayalen Etxeberria, una figura legendaria en el mundo empresarial vasco, aunque su aspecto sencillo y su modestia natural no lo revelaran a simple vista. Mayalen había fundado Euskadi Technologies junto con su difunto marido en los años 80, cuando la tecnología apenas comenzaba a revolucionar el mundo empresarial. Ahora, aunque oficialmente retirada, seguía siendo una asesora respetada y la madre del actual CEO, Iker Etxeberria. El vuelo aterrizó en Madrid-Barajas sin mayores incidentes. Aitor, satisfecho con haber podido terminar su presentación, recogió su maletín y se dirigió a la salida del avión. Al pasar junto a la fila donde estaba Mayalen, ni siquiera la miró. La mujer, recuperada ya del malestar, observó al joven ejecutivo con una mezcla de decepción y curiosidad. En el taxi hacia el hotel, Aitor recibió un mensaje de su jefe, Iker Etxeberria. «Mañana tendrás una asesora especial en la negociación. Su experiencia será fundamental para cerrar el trato. Te veo en la oficina a las 9:00. Aitor frunció el ceño.
No necesitaba ayuda, y menos de un asesor externo que probablemente no entendería la complejidad del negocio moderno. Él había llegado hasta aquí por sus propios méritos, y así pensaba continuar. Esa noche, en su habitación del hotel, mientras contemplaba las luces de Madrid desde su ventana, Aitor no podía imaginar que el destino le tenía preparada una lección que ningún máster en negocios podría haberle enseñado. Una lección sobre humildad, respeto y la verdadera naturaleza del éxito en el País Vasco, donde los valores tradicionales y el progreso moderno deben ir de la mano. La mañana madrileña amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la habitual niebla de Bilbao. Aitor llegó temprano a las oficinas de Madrid, ubicadas en el moderno distrito financiero de Asca. Vestía su mejor traje y llevaba bajo el brazo una carpeta con la presentación que había perfeccionado durante el vuelo. En la recepción, una joven le informó que debía dirigirse a la sala de juntas principal. Su asesora ya está esperando, añadió con una sonrisa que a Aitor le pareció extrañamente conocedora. Mientras subía en el ascensor, repasaba mentalmente sus argumentos. Esta negociación podría catapultarlo a la dirección general y no permitiría que ningún asesor externo lo estropeara. Al abrir la puerta de la sala de juntas, el tiempo pareció detenerse. Allí, revisando unos documentos con serenidad, estaba la misma mujer del avión. Mayalen Etxeberria levantó la vista y lo miró con una expresión indescifrable. «Egun on, Aitor», saludó Mayalen en euskera, con una voz tranquila que contrastaba con la tormenta de emociones que Aitor experimentaba en ese momento. «Soy Mayalen Etxeberria, cofundadora de Euskadi Technologies y madre de Iker. Seré tu asesora en esta negociación». Aitor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras se atascaron en su garganta mientras los recuerdos del vuelo del día anterior lo golpeaban con fuerza. El color abandonó su rostro, pero Mayalen continuó como si nada hubiera pasado. «He revisado tu propuesta para la negociación», prosiguió ella, hojeando los documentos frente a ella. «Tienes buenos puntos, pero hay aspectos que necesitan ser replanteados». Aitor finalmente encontró su voz, aunque sonó más débil de lo que hubiera deseado. «Señora Etxeberria, yo... sobre el vuelo de ayer... Centrémonos en el trabajo, ¿te parece?», lo interrumpió Mayalen con suavidad pero firmeza. «Tenemos una negociación importante por delante». Durante las siguientes 2 horas, Mayalen compartió su visión sobre la negociación. Su conocimiento del sector era profundo, fruto de décadas de experiencia. Explicó cómo las relaciones empresariales en el País Vasco se construían sobre valores tradicionales de confianza y respeto mutuo, algo que iba más allá de los números y las presentaciones perfectas. «Mira, Aitor», explicó mientras señalaba un punto en la presentación. «Aquí estás enfocándote demasiado en los beneficios a corto plazo. En el País Vasco, las empresas valoran más las relaciones a largo plazo. Es parte de nuestra cultura, nuestro hitz a hitz, la palabra dada». Pero Aitor, aunque aparentaba escuchar, seguía atrapado en su propia visión del negocio. Cada sugerencia de Mayalen la interpretaba como una crítica a su trabajo, cada consejo como un cuestionamiento a su capacidad. Su orgullo herido y su arrogancia le impedían ver la sabiduría en las palabras de quien había construido la empresa desde cero. «Con todo respeto, señora Etxeberria», interrumpió finalmente, «los tiempos han cambiado. El mundo empresarial de hoy es diferente al de hace 30 años». Mayalen lo miró largamente antes de responder. «Tienes razón, Aitor. Los tiempos han cambiado, pero los principios fundamentales del respeto, la humildad y la consideración hacia los demás siguen siendo tan importantes hoy como lo eran entonces. Quizás incluso más». La tensión en la sala era palpable. A través de las ventanas, el sol de Madrid iluminaba la ciudad, ajena al drama que se desarrollaba en aquella sala de juntas. Mayalen recogió sus documentos con calma. «La reunión con los clientes es en 2 horas», dijo mientras se levantaba. «Tienes tiempo para decidir si quieres incorporar algunas de mis sugerencias o mantener tu estrategia original. La decisión es tuya, pero recuerda, en el País Vasco construimos sobre la base de la confianza y el respeto mutuo. Es lo que nos ha mantenido fuertes durante generaciones».
Mientras Mayalen se dirigía hacia la puerta, se detuvo un momento. Y Aitor, sobre el vuelo de ayer, no te preocupes, no le he mencionado nada a Iker, pero quizás deberías preguntarte por qué alguien que ha alcanzado tu posición siente la necesidad de aferrarse tan desesperadamente a un asiento de primera clase. Con estas palabras, Mayalen salió de la sala, dejando a Aitor solo con sus pensamientos y el peso de las decisiones que debería tomar en las próximas horas. El destino de la negociación, y quizás de su carrera, dependería de su capacidad para aprender de sus errores y reconocer que el verdadero liderazgo va más allá del poder y el estatus. Las oficinas de Grupo Mondragón, el gigante cooperativo vasco, imponían respeto con su moderna arquitectura que mezclaba tradición y vanguardia. Aitor respiró profundo antes de entrar a la sala de reuniones, ignorando deliberadamente las sugerencias de Mayalen. Su presentación original, pensaba, era perfecta tal como estaba. Los representantes del Grupo Mondragón ya estaban sentados alrededor de la mesa de roble macizo. Entre ellos destacaba Andoni Goicoechea, un veterano ejecutivo conocido por su preferencia por los valores tradicionales vascos en los negocios. Mayalen lo saludó con familiaridad, intercambiando algunas palabras en euskera que Aitor, a pesar de ser vasco, apenas podía entender. Ongi etorri, saludó Andoni al grupo antes de cambiar al castellano. Estamos aquí para discutir una posible colaboración tecnológica que podría transformar el futuro de nuestras empresas. Aitor comenzó su presentación con confianza, desplegando gráficos y proyecciones financieras impecables. Hablaba de beneficios, de cuotas de mercado, de retorno de inversión. Sus diapositivas eran perfectas, sus números precisos. Sin embargo, notó que algo no funcionaba. Las expresiones de los ejecutivos de Mondragón se tornaban cada vez más serias. Mayalen observaba en silencio, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y resignación. Ella había intentado explicarle que con Mondragón el enfoque puramente financiero no era suficiente. La cooperativa vasca valoraba tanto el impacto social como los beneficios económicos. Durante una pausa en la presentación, Andoni intervino. Señor Urkulu, sus números son impresionantes, pero echo en falta algo fundamental. ¿Cómo se alinea esta propuesta con nuestros principios cooperativos? ¿Qué beneficios traerá a nuestros trabajadores y a la comunidad? Aitor titubeó. No había considerado esos aspectos en su presentación. Mientras buscaba una respuesta adecuada, Mayalen se inclinó hacia adelante en su silla. La tensión en la sala era palpable. Si me permiten, intervino ella con suavidad, quizás podríamos abordar la propuesta desde otra perspectiva. Con una habilidad que solo los años de experiencia pueden dar, Mayalen comenzó a recontextualizar la presentación de Aitor. Habló de cómo la tecnología de Euskadi Technologies podría fortalecer el modelo cooperativo, de programas de formación para los trabajadores, de desarrollo sostenible. Conectó los números fríos con el calor humano que caracterizaba la filosofía de Mondragón. Aitor observaba entre admirado y frustrado cómo Mayalen transformaba su presentación técnicamente perfecta en una propuesta que resonaba con los valores vascos tradicionales. Los rostros de los ejecutivos de Mondragón se suavizaron, comenzaron a asentir con aprobación. Esto es exactamente lo que buscábamos, comentó Andoni, mirando con aprecio a Mayalen. Una propuesta que entiende que en el País Vasco los negocios son más que números. Durante el almuerzo que siguió a la presentación, en un restaurante tradicional del centro de Madrid, Aitor se mantuvo inusualmente silencioso. Observaba cómo Mayalen interactuaba con naturalidad con los ejecutivos de Mondragón, compartiendo historias sobre los primeros días de la industria tecnológica vasca, hablando de personas que él solo conocía como nombres en la historia empresarial del país. «¿Sabes, Aitor?», le dijo Mayalen cuando se encontraron solos por un momento, «el éxito en nuestra tierra se mide de forma diferente. No es solo lo que consigues, sino cómo lo consigues». Pero Aitor, en lugar de aprovechar este momento de aprendizaje, sintió que su orgullo herido tomaba el control. En su mente, Mayalen había socavado su autoridad, había alterado su estrategia cuidadosamente planificada.
No podía ver que lo había salvado de un fracaso seguro. Mientras el sol de la tarde madrileña comenzaba a descender, Aitor tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. En lugar de reconocer la sabiduría de Mayalen y aprender de ella, decidió que demostraría que su enfoque original era el correcto. La siguiente fase de la negociación sería diferente. Se prometió a sí mismo. Recuperaría el control, aunque eso significara ignorar los consejos de quien había construido la empresa desde sus cimientos. Lo que Aitor no podía prever era que esta decisión, nacida de su orgullo herido y su arrogancia, lo llevaría por un camino que pondría en riesgo no solo la negociación, sino su propia carrera en Euskadi Technologies. La mañana siguiente amaneció gris en Madrid, como si el clima presagiara los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Aitor había pasado la noche modificando la propuesta, eliminando sistemáticamente todos los cambios sugeridos por Mayalen. Estaba decidido a demostrar que su visión moderna de los negocios era superior a lo que él consideraba una filosofía empresarial anticuada. En la sala de reuniones del hotel donde se hospedaban, Mayalen revisaba unos documentos cuando Aitor entró con paso decidido. Sin mediar palabra, colocó sobre la mesa una nueva versión de la propuesta. «He realizado algunos cambios», anunció con un tono que intentaba ser profesional, pero que no podía ocultar su desafío. «Creo que debemos volver a enfocarnos en los aspectos financieros y técnicos. Es lo que vende en el mundo actual». Mayalen observó los documentos con calma, sus ojos experimentados detectando rápidamente los cambios. «Aitor, ¿has considerado que Mondragón no es una empresa cualquiera? Su modelo cooperativo...» «Con todo respeto, señora Etxeberria», interrumpió Aitor, «creo que está dejando que su visión personal nuble su juicio profesional. Los tiempos han cambiado». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mayalen cerró suavemente la carpeta que contenía la nueva propuesta y miró a Aitor con una mezcla de compasión y preocupación. «Hay algo que debes entender sobre el País Vasco», comenzó ella con voz tranquila. «Aquí la tradición y el progreso no son enemigos, son aliados. Las empresas más exitosas son las que han sabido combinar ambos elementos». Pero Aitor ya no escuchaba. En su mente, cada palabra de Mayalen era una confirmación más de que ella estaba desactualizada, que no entendía el mundo empresarial moderno. Su arrogancia le impedía ver la sabiduría en aquellas palabras. La reunión final con Mondragón estaba programada para esa tarde. Aitor insistió en presentar su versión modificada de la propuesta, a pesar de las advertencias de Mayalen. La presentación fue un desastre desde el principio. Los ejecutivos de Mondragón escuchaban con expresiones cada vez más frías, mientras Aitor desgranaba números y proyecciones financieras, ignorando completamente los aspectos sociales y cooperativos que tanto valoraban. Andoni Goicoetxea, que el día anterior había mostrado tanto interés, ahora apenas ocultaba su decepción. «Señor Urkulu», interrumpió finalmente Andoni, «¿dónde han quedado los elementos de desarrollo comunitario y formación que discutimos ayer? Los programas de integración tecnológica para nuestros cooperativistas». Aitor intentó defender su posición, argumentando que los beneficios económicos permitirían implementar esos programas más adelante, pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él mismo. Vio cómo los representantes de Mondragón intercambiaban miradas de preocupación. Mayalen observaba la escena en silencio, su rostro reflejando una tristeza profunda. No por el negocio que se estaba perdiendo, sino por la oportunidad de aprendizaje que Aitor estaba desperdiciando. «Creo que necesitamos reconsiderar esta colaboración», declaró finalmente Andoni, poniéndose de pie. «Parece que nuestras visiones empresariales son incompatibles en este momento». El viaje de regreso al hotel fue silencioso y tenso. Aitor caminaba unos pasos por delante de Mayalen, su mente intentando procesar lo sucedido. No podía entender cómo su estrategia, que había funcionado en tantas otras negociaciones, había fallado tan estrepitosamente. En el lobby del hotel, Mayalen finalmente rompió el silencio. «¿Sabes, Aitor? Cuando fundamos Euskadi Technologies, muchos nos dijeron que éramos demasiado tradicionales, que nuestro enfoque en los valores vascos nos haría fracasar. Pero entendimos algo fundamental.
La tecnología sin humanidad es como un techistu sin música. Aitor se detuvo, pero no se giró para mirarla. Las palabras de Mayalen resonaban en su mente, mezclándose con el recuerdo de su comportamiento en el avión, su arrogancia en las reuniones, su negativa a escuchar los consejos de alguien con décadas de experiencia. «Mañana regresamos a Bilbao», continuó Mayalen. «Tendrás que explicar a Iker por qué una negociación que estaba prácticamente cerrada se ha perdido. Pero más importante aún, tendrás que explicártelo a ti mismo». Con estas palabras, Mayalen se dirigió hacia los ascensores, dejando a Aitor solo con sus pensamientos en el lobby del hotel. A través de los ventanales, las luces de Madrid comenzaban a encenderse, mientras en su interior una luz muy diferente empezaba a iluminar las sombras de su arrogancia. El vuelo de regreso a Bilbao fue muy diferente al de ida. Esta vez, Aitor viajaba en clase turista, no por obligación, sino porque el asiento de primera clase le parecía ahora un símbolo vacío de todo lo que estaba mal en su forma de ver el mundo. Desde la ventanilla, observaba las nubes sobre la cordillera Cantábrica, mientras su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de los últimos días. Mayalen viajaba en el mismo avión, algunas filas más adelante. De vez en cuando, Aitor la observaba interactuar con otros pasajeros, su naturalidad y calidez contrastando dramáticamente con su propia actitud distante. Una azafata se acercó ofreciendo bebidas y Aitor no pudo evitar notar cómo Mayalen la trataba por su nombre, preguntándole por su familia, mostrando un interés genuino que iba más allá de la cortesía superficial. Al aterrizar en el aeropuerto de Loiu, la lluvia típica del País Vasco los recibió como un recordatorio de que estaban en casa. En el taxi hacia las oficinas centrales de Euskadi Technologies, Aitor recibió un mensaje de Iker Etxeberria: «Mi despacho, en cuanto llegues». El edificio de Euskadi Technologies, con su fachada de cristal y acero, se alzaba imponente en el distrito financiero de Bilbao. Aitor entró por el vestíbulo principal, donde el personal de seguridad lo saludó como siempre, pero él notó algo diferente en sus miradas. O quizás era él quien había comenzado a ver las cosas de manera distinta. En el ascensor se encontró con Miren Gabilondo, una de las programadoras más veteranas de la empresa. «Kaixo, Aitor», lo saludó ella en euskera. «He oído que las cosas en Madrid no fueron como esperábamos». «Las noticias vuelan», respondió Aitor, sorprendido por la rapidez con que se había difundido la información. «En una empresa familiar como la nuestra, todo se sabe», comentó Miren con una sonrisa comprensiva. «Sabes, cuando empecé aquí, Mayalen me enseñó algo importante. En el País Vasco los negocios son como un buen marmitaco. Necesitas los ingredientes correctos, pero sobre todo, necesitas paciencia y respeto por la tradición». Antes de que Aitor pudiera responder, el ascensor llegó a su piso. El despacho de Iker Etxeberria estaba al final del pasillo, con vistas a la ría de Bilbao. A través de las paredes de cristal, Aitor pudo ver que Mayalen ya estaba allí, sentada frente a su hijo. Al entrar, el silencio en la oficina era ensordecedor. Iker Etxeberria, un hombre de mediana edad que había heredado la visión empresarial de sus padres junto con la empresa, lo invitó a sentarse con un gesto. «Aitor», comenzó Iker, su voz tranquila pero firme, «he estado revisando los informes de la negociación con Mondragón. ¿Quieres explicarme qué pasó?». Durante la siguiente hora, Aitor intentó justificar sus decisiones, pero cada argumento sonaba más hueco que el anterior. Mientras hablaba, notaba cómo Mayalen lo observaba con una expresión que no era de triunfo ni de reproche, sino de genuina preocupación. «Lo que me preocupa», intervino Iker, «no es tanto la pérdida del contrato, sino la forma en que manejaste la situación. Mi madre me ha contado sobre tu resistencia a considerar el enfoque tradicional de Mondragón, tu insistencia en imponer una visión puramente financiera». Aitor esperaba que Mayalen mencionara también el incidente del avión, pero ella permaneció en silencio sobre ese tema. Su discreción solo aumentó el peso de la culpa que comenzaba a sentir. «Euskadi Technologies no es solo una empresa más», continuó Iker. «Es el legado de una visión que combina innovación con valores tradicionales. Mi madre y mi padre la construyeron sobre los principios de respeto, comunidad y colaboración.
Principios que, me temo, has ignorado completamente. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del despacho, creando un telón de fondo melancólico para la conversación. En la distancia, las grúas del puerto de Bilbao se movían lentamente, como gigantes mecánicos que danzaban bajo la lluvia. «Necesito tiempo para pensar qué hacer contigo», concluyó Iker. «Mientras tanto, quiero que trabajes con el equipo de desarrollo comunitario. Tal vez te ayude a entender lo que realmente significa ser parte de esta empresa». Al salir del despacho, Aitor se detuvo frente a una fotografía antigua que colgaba en el pasillo. Mostraba a Mayalen y su esposo el día que fundaron la empresa, rodeados de sus primeros empleados. En sus rostros se veía una mezcla de orgullo y humildad que ahora comenzaba a comprender. Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Esa foto la tomamos en 1985», dijo Mayalen, que se había detenido junto a él. «Éramos pobres en recursos pero ricos en sueños y valores, algo que el dinero no puede comprar». El Departamento de Desarrollo Comunitario de Euskadi Technologies ocupaba la planta baja del edificio, un espacio luminoso y abierto que contrastaba con las oficinas ejecutivas de los pisos superiores. Para Aitor, que siempre había trabajado en las alturas, este nuevo entorno resultaba desconcertante. Yosune Aramburu, la directora del departamento, lo recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenido a la base de operaciones», bromeó mientras le mostraba su nuevo espacio de trabajo. «Aquí es donde conectamos la tecnología con las personas». Durante los días siguientes, Aitor se encontró inmerso en un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrado. En lugar de hojas de cálculo y presentaciones corporativas, se enfrentaba a historias reales de personas y comunidades. El departamento gestionaba programas de formación tecnológica para jóvenes de barrios desfavorecidos, proyectos de digitalización para pequeños comercios tradicionales y iniciativas de apoyo a artesanos locales. Una mañana, mientras revisaba el proyecto de digitalización de una antigua sidrería en Astigarraga, Mayalen apareció en el departamento. Se movía por el espacio con la familiaridad de quien conoce cada rincón, saludando a cada empleado por su nombre, interesándose por sus familias y proyectos. «¿Cómo vas con la sidrería Arechaga?», preguntó, sentándose junto a Aitor. «Ese proyecto me trae buenos recuerdos». «Es diferente», respondió Aitor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «El dueño parece más interesado en mantener la tradición que en maximizar beneficios». Mayalen sonrió. «Mikel Arechaga», dijo con nostalgia. «Su padre fue uno de nuestros primeros clientes cuando empezamos. En aquella época, nadie creía que una sidrería tradicional necesitara tecnología, pero entendimos que no se trataba de cambiar su esencia, sino de preservarla de una manera nueva». A medida que Mayalen hablaba, Aitor comenzaba a ver un patrón en todas las historias que había estado descubriendo en el departamento. Cada proyecto, cada iniciativa, buscaba un equilibrio entre la innovación y la tradición, entre el progreso y las raíces culturales vascas. «¿Sabes por qué fallaste en la negociación con Mondragón?», preguntó Mayalen de repente. «No fue por tus números o tu estrategia. Fallaste porque no entendiste que en el País Vasco los negocios son una extensión de nuestra cultura, de nuestra forma de vida». Aitor recordó su comportamiento en el avión, su arrogancia en las reuniones, su desprecio por lo que él consideraba anticuado. Por primera vez, comenzó a ver sus acciones bajo una luz diferente. «El otro día», continuó Mayalen, «mientras te observaba presentar tu propuesta modificada a Mondragón, me recordaste a mí misma cuando era joven. Yo también creía que el éxito se medía solo en números y logros personales. Fue mi marido quien me enseñó que el verdadero éxito está en el impacto que tienes en la vida de los demás». La confesión de Mayalen tomó a Aitor por sorpresa. Nunca había imaginado que esta mujer, que parecía encarnar la sabiduría tradicional, hubiera pasado por las mismas luchas que él. «¿Qué le hizo cambiar?», preguntó, genuinamente interesado. «La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos», respondió ella con una sonrisa melancólica. «Un día un cliente pequeño, una panadería familiar, estaba a punto de cerrar. Según los números, no valía la pena ayudarlos, pero mi marido insistió.
Desarrollamos una solución tecnológica simple que les permitió modernizarse sin perder su esencia. Hoy, esa panadería tiene 5 sucursales y emplea a más de 30 personas. Cada mañana cuando paso por allí y huelo el pan recién horneado, recuerdo que los números en una planilla no cuentan toda la historia. Mientras Mayalen hablaba, Aitor observaba el ajetreo del departamento. Vio a Yosune explicando pacientemente a un artesano tradicional cómo usar una tablet para gestionar sus pedidos. Vio a jóvenes programadores trabajando en una aplicación para preservar el euskera. Vio la tecnología y la tradición entrelazándose de formas que nunca había considerado posibles. «Tengo una pregunta», dijo finalmente Aitor. «¿Por qué no le contó a Iker sobre lo que pasó en el avión?» Mayalen lo miró con ternura. «Porque a veces las lecciones más importantes son las que aprendemos por nosotros mismos. Además, vi algo en ti ese día en el avión. Vi a alguien tan concentrado en llegar a la cima que había olvidado mirar a su alrededor. Me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo, mirándome en el espejo». Una semana después de su conversación con Mayalen, Aitor se encontraba completamente inmerso en su trabajo en el Departamento de Desarrollo Comunitario. La sidrería Aretxaga se había convertido en su proyecto principal, y cada día descubría algo nuevo sobre la forma en que la tecnología podía preservar, en lugar de reemplazar, las tradiciones vascas. Aquella mañana de octubre, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del edificio, Yosune entró apresuradamente en la oficina. «Aitor, tenemos una situación. La cooperativa de pescadores de Bermeo necesita nuestra ayuda urgentemente». La cooperativa, explicó Yosune, estaba enfrentando una crisis. Los métodos tradicionales de venta y distribución ya no eran suficientes para competir con las grandes empresas pesqueras. Necesitaban una solución tecnológica, pero temían que la modernización destruyera sus tradiciones centenarias. «Quiero que te encargues de esto», dijo Yosune. «Creo que estás listo». Aitor sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Este proyecto sería su primera verdadera prueba desde el fracaso con Mondragón. Mientras conducía hacia Bermeo, el pequeño pueblo pesquero en la costa vasca, reflexionaba sobre cómo habría abordado esta situación apenas unas semanas atrás. El puerto de Bermeo era un mundo en sí mismo. Los barcos pesqueros se mecían suavemente en el agua, mientras los pescadores descargaban la captura del día. El olor a mar y a pescado fresco impregnaba el aire. En el pequeño edificio de la cooperativa, Aitor se reunió con Kepa Aguirre, el presidente de la Asociación de Pescadores. «Llevamos generaciones pescando de la misma manera», explicó Kepa, su rostro curtido por el sol y el mar, mostrando preocupación. «Pero los tiempos están cambiando. Los jóvenes se van, las ventas bajan. Necesitamos adaptarnos, pero no queremos perder nuestra esencia». En el pasado, Aitor habría llegado con una presentación preparada, llena de gráficos y proyecciones financieras. Pero ahora hizo algo diferente. Escuchó. Pasó horas con los pescadores aprendiendo sobre sus métodos tradicionales, entendiendo sus preocupaciones, compartiendo su chacoli mientras compartían historias. «¿Sabes?», le dijo un pescador veterano durante una de estas conversaciones. «El mar nos ha enseñado que la fuerza no está en luchar contra las olas, sino en aprender a navegar con ellas». Estas palabras resonaron profundamente en Aitor. Mientras desarrollaba la solución para la cooperativa, mantuvo este principio en mente. En lugar de imponer un sistema completamente nuevo, trabajó para integrar la tecnología de manera orgánica con sus métodos tradicionales. Una tarde, mientras trabajaba en el proyecto, recibió una visita inesperada. Mayalen había venido a Bermeo, aparentemente para comprar pescado fresco, pero Aitor sospechaba que había algo más. «He oído que estás haciendo un gran trabajo aquí», comentó mientras caminaban por el puerto. «Los pescadores hablan muy bien de ti». «Es diferente esta vez», respondió Aitor. «Estoy tratando de entender su mundo antes de intentar cambiarlo». Mayalen sonrió. «¿Recuerdas cuando te dije que los negocios en el País Vasco son una extensión de nuestra cultura? Esto es exactamente a lo que me refería». Mientras observaban a los pescadores preparar sus barcos para la siguiente jornada, Aitor compartió sus ideas para el proyecto. Había diseñado una aplicación
que permitiría a los pescadores vender directamente a restaurantes y particulares, manteniendo el control sobre sus precios y distribución. Pero lo más importante era que el sistema respetaba sus métodos tradicionales de trabajo. La tecnología debería ser como las redes de estos pescadores, reflexionó Aitor. Una herramienta que les ayude a hacer mejor lo que ya saben hacer, no algo que les diga cómo deben hacerlo. Mayalen lo observó con aprobación. Estás empezando a entender. La innovación no tiene por qué significar ruptura. Puede ser también continuidad y respeto. Mientras el sol se ponía sobre el puerto de Bermeo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Aitor pensó en su viaje personal de las últimas semanas. Había llegado a la cooperativa de pescadores pensando que sería un proyecto más en su camino hacia la redención profesional. En su lugar, estaba descubriendo una forma completamente nueva de entender el éxito y el progreso. «Sabes», dijo Mayalen antes de despedirse, «hay una razón por la que Iker te envió al Departamento de Desarrollo Comunitario. A veces, necesitamos bajar de las alturas de nuestros edificios corporativos para recordar por qué hacemos lo que hacemos». Las palabras de Mayalen se quedaron con Aitor mientras regresaba a Bilbao esa noche. Por primera vez desde el fracaso con Mondragón, sentía que estaba en el camino correcto. No porque estuviera más cerca de recuperar su posición anterior, sino porque finalmente estaba entendiendo lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. El proyecto de la cooperativa de pescadores de Bermeo avanzaba con éxito, pero Aitor estaba a punto de enfrentar un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Una mañana, mientras trabajaba en la oficina del puerto, recibió una llamada que no esperaba. Era de Andoni Goicoechea, el ejecutivo de Mondragón. «He oído hablar de tu trabajo en Bermeo», dijo Andoni. «Es diferente de lo que vimos en Madrid». La conversación que siguió dejó a Aitor desconcertado. Mondragón estaba interesada en retomar las negociaciones, pero esta vez querían que presentara su proyecto con los pescadores como ejemplo de integración entre tecnología y tradición. Esa tarde, mientras conducía de regreso a Bilbao, Aitor se detuvo en el mirador de Archanda, desde donde se podía contemplar toda la ciudad. El antiguo Aitor habría visto esta oportunidad como una forma de redención, una manera de recuperar su status quo. Pero ahora, algo era diferente. En la oficina, compartió las noticias con Josune, quien lo sorprendió con su respuesta. ¿Sabes por qué este proyecto con los pescadores está funcionando, Aitor? Porque por primera vez no estás tratando de impresionar a nadie. Estás tratando de ayudar. Las palabras de Josune resonaron en su mente mientras preparaba la nueva presentación para Mondragón. Esta vez no había gráficos complejos ni proyecciones financieras elaboradas. En su lugar, había historias reales de los pescadores de Bermeo, fotos del puerto al amanecer, ejemplos concretos de cómo la tecnología podía preservar y fortalecer las tradiciones. La mañana de la presentación, Aitor se sorprendió al ver a Mayalen en la sala de reuniones de Mondragón. Ella le sonrió con complicidad, como si supiera algo que él aún no había descubierto. «Antes de comenzar», dijo Aitor, apartándose del proyector, «me gustaría compartir algo que aprendí en el puerto de Bermeo. Un pescador veterano me dijo que el mar nos enseña a no luchar contra las olas, sino a navegar con ellas. Me hizo pensar en cómo enfocamos la innovación en el País Vasco». Durante la siguiente hora, Aitor no vendió un producto ni presentó una estrategia de mercado. En su lugar, compartió una visión de cómo la tecnología podía ser una herramienta para preservar y fortalecer las tradiciones vascas. Habló de respeto, de comunidad, de la importancia de escuchar antes de proponer soluciones. Cuando terminó, el silencio en la sala era diferente al de aquella primera presentación en Madrid. Esta vez no era un silencio de decepción, sino de reflexión. Andoni fue el primero en hablar. «Esto», dijo, señalando la imagen del puerto de Bermeo en la pantalla, «esto es lo que estábamos buscando desde el principio. No solo tecnología, sino comprensión. No solo innovación, sino respeto por quienes somos». Después de la reunión, mientras caminaban por las calles de Mondragón, Mayalen se detuvo frente a una antigua cooperativa de trabajadores. «¿Sabes? Cuando mi marido y yo fundamos Euskadi Technologies, muchos nos dijeron que éramos demasiado tradicionales para tener éxito en el mundo de la tecnología,
pero entendimos algo fundamental. La innovación sin raíces es como un árbol sin tierra. Aitor miró la antigua fachada del edificio, pensando en cómo sus propias raíces vascas, que tanto tiempo había ignorado en su búsqueda de éxito, ahora le daban una nueva perspectiva sobre su trabajo y su vida. «He estado pensando», dijo finalmente, «en todo lo que pasó en Madrid, en el avión. Creo que necesitaba ese fracaso para entender lo que realmente significa el éxito». Mayalen asintió. «A veces necesitamos perder el rumbo para encontrar el camino correcto. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino cómo nos levantamos». Mientras regresaban a Bilbao esa tarde, Aitor reflexionaba sobre su transformación. Ya no era el mismo ejecutivo arrogante que se había negado a ceder su asiento en aquel vuelo. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se mide por los privilegios que uno acumula, sino por el impacto positivo que tiene en la vida de los demás. En el horizonte, las torres de Bilbao se recortaban contra el cielo del atardecer, y por primera vez en mucho tiempo, Aitor no las vio como símbolos de poder y estatus, sino como parte de un paisaje más amplio, un recordatorio de que el progreso y la tradición podían coexistir en armonía. El éxito del proyecto de Bermeo y la renovada relación con Mondragón habían traído cambios significativos a Euskadi Technologies. Una mañana de invierno, mientras la nieve cubría suavemente las calles de Bilbao, Iker Etxeberria convocó una reunión del consejo directivo. Para sorpresa de Aitor, fue invitado a asistir. La sala de juntas del último piso ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde allí, Aitor podía ver el puerto donde había pasado tantas horas con los pescadores de Bermeo, el casco viejo donde tantas tradiciones seguían vivas, y los modernos edificios que representaban el futuro de la región. «El proyecto de Bermeo ha superado todas nuestras expectativas», comenzó Iker. «No solo hemos ayudado a la cooperativa de pescadores a modernizarse sin perder su esencia, sino que hemos descubierto un nuevo modelo de negocio que respeta nuestras raíces vascas». Mayalen, sentada junto a su hijo, sonreía con satisfacción. Aitor notó que llevaba puesto un antiguo broche que, según había aprendido, perteneció a la primera generación de artesanos que trabajaron con la empresa. «Por eso», continuó Iker, «hemos decidido crear una nueva división en Euskadi Technologies, el departamento de innovación tradicional, y queremos que Aitor lo dirija». La propuesta tomó a Aitor por sorpresa. Miró a su alrededor, a los rostros expectantes de los directivos y finalmente a Mayalen, quien asintió suavemente. «Antes de responder», dijo Aitor, «me gustaría compartir algo con todos ustedes». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Hace unos meses, en un avión, me negué a ceder mi asiento de primera clase a una pasajera mayor que se sentía mal. Esa pasajera era Mayalen». Un murmullo recorrió la sala. Iker miró a su madre, quien mantenía la misma expresión serena. «Ese día», continuó Aitor, «yo creía que el éxito se medía en privilegios y estatus. Ahora entiendo que se mide en el impacto que tenemos en la vida de los demás. Lo aprendí en las calles de Bermeo, en las conversaciones con los pescadores, y sobre todo lo aprendí de Mayalen, quien tuvo la sabiduría de ver más allá de mi arrogancia y darme una oportunidad de cambiar». Se giró hacia Iker. «Acepto el puesto, pero con una condición. Quiero que la sede de este nuevo departamento esté en Bermeo, no en esta torre. Necesitamos estar cerca de las personas a las que queremos ayudar». La propuesta generó un debate animado en la sala. Algunos directivos expresaron preocupaciones logísticas, otros vieron el potencial simbólico de la idea. Mayalen fue la última en hablar. «Cuando fundamos esta empresa», dijo, «nuestra primera oficina era un pequeño local en el casco viejo. No teníamos estas vistas impresionantes, pero estábamos conectados con la comunidad. Quizás es tiempo de recordar esas raíces». La decisión fue unánime. El nuevo departamento de innovación tradicional se establecería en Bermeo, en un antiguo edificio del puerto que sería renovado respetando su arquitectura original. Esa tarde, después de la reunión, Aitor y Mayalen caminaban por el casco viejo. Se detuvieron frente a una pequeña tienda de ultramarinos que había sido uno de los primeros clientes de Euskadi Technologies. «¿Sabes qué me impresionó más de tu presentación en Mondragón?», preguntó Mayalen. «No fue la tecnología ni los resultados.
Fue ver cómo hablabas de los pescadores, de sus tradiciones, de sus vidas. Hablabas como alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Aitor asintió. He estado pensando mucho en algo que usted dijo sobre que los negocios en el País Vasco son una extensión de nuestra cultura. Ahora entiendo que no se trataba solo de una frase bonita. Es una forma de vida. Y hablando de formas de vida, sonrió Mayalen, ¿has notado que hace semanas que no viajas en primera clase? Aitor rió. Ya no lo necesito. He descubierto que el verdadero privilegio no está en estar por encima de los demás, sino en caminar junto a ellos. Mientras continuaban su paseo por las calles empedradas, el sonido de una chalaparta llegaba desde una plaza cercana, donde un grupo de jóvenes practicaba el ancestral instrumento vasco. El sonido rítmico parecía marcar el pulso de una ciudad que había encontrado la forma de mantener vivo su pasado mientras abrazaba el futuro. Mañana empezamos la renovación del edificio en Bermeo, comentó Aitor. Quiero que sea un espacio donde la tecnología y la tradición convivan naturalmente. Como tú y yo, respondió Mayalen con una sonrisa cómplice. ¿Quién nos hubiera dicho aquel día en el avión que terminaríamos así? La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos sus lecciones, reflexionó Aitor, recordando las palabras que ella misma le había dicho semanas atrás. 6 meses después, el nuevo departamento de innovación tradicional en Bermeo era una realidad. El antiguo edificio del puerto había sido transformado en un espacio que combinaba elementos tradicionales vascos con la más moderna tecnología. Las vigas de madera centenarias convivían con pantallas táctiles, y las antiguas redes de pesca decoraban paredes equipadas con sensores inteligentes. Una mañana de primavera, Aitor se encontraba en su nueva oficina, que más que un despacho ejecutivo, parecía un punto de encuentro entre el pasado y el futuro. Las ventanas daban directamente al puerto, donde los pescadores preparaban sus barcos para la jornada, igual que lo habían hecho sus padres y abuelos durante generaciones. «Buenos días, Aitor», saludó Kepa Aguirre, el presidente de la cooperativa de pescadores, entrando sin ceremonias. Como todos en Bermeo, había adoptado la política de puertas abiertas que Aitor había establecido. Los nuevos sistemas están funcionando mejor de lo que esperábamos. La aplicación que habían desarrollado para la cooperativa se había convertido en un modelo de éxito. No solo había ayudado a los pescadores a mejorar sus ventas, sino que había inspirado proyectos similares en otras comunidades tradicionales del País Vasco. «Es porque lo construimos juntos, Kepa», respondió Aitor. «No impusimos la tecnología, la adaptamos a sus necesidades». Mientras conversaban, Aitor recibió un mensaje de Iker. Mayalen viajaría esa tarde a San Sebastián para una conferencia sobre innovación empresarial, y querían que él la acompañara. El viaje en coche desde Bermeo a San Sebastián fue una oportunidad para reflexionar. Mayalen observaba el paisaje costero con la misma admiración de quien lo ve por primera vez. «¿Sabes? Este camino me trae muchos recuerdos», comentó. «Mi marido y yo lo recorríamos constantemente cuando empezamos la empresa. Cada pueblo, cada puerto, tenía una historia que nos enseñó algo». Aitor sonrió. «Ahora entiendo por qué insistió en que el nuevo departamento estuviera en Bermeo y no en Bilbao. Las mejores ideas nacen donde la vida sucede», respondió Mayalen, «no en torres de cristal». Al llegar a San Sebastián, se dirigieron al Cursal, el moderno palacio de congresos que se alzaba junto a la playa de la Zurriola. El contraste entre su arquitectura vanguardista y el casco antiguo de la ciudad era un recordatorio perfecto de la dualidad que Aitor había aprendido a apreciar. La conferencia reunía a empresarios de toda la región. Cuando llegó el turno de Mayalen de hablar, Aitor se sorprendió al escuchar que lo invitaba a subir al escenario. «Quiero compartir con ustedes una historia», comenzó Mayalen, «una historia sobre cómo a veces necesitamos perder el rumbo para encontrar nuestro verdadero camino». Y así, frente a cientos de empresarios, Mayalen contó la historia del vuelo a Madrid, de la transformación de Aitor, y de cómo el fracaso aparente se había convertido en una oportunidad de redescubrir los valores fundamentales del empresariado vasco. «La innovación sin empatía es como un barco sin timón», concluyó Aitor cuando fue su turno de hablar. «Puede que avance rápido, pero nunca llegará a buen puerto». Después de la conferencia,
Mientras caminaban por la parte vieja de San Sebastián, se detuvieron en una pequeña sidrería. El local estaba lleno de gente y el camarero les informó que tendrían que compartir mesa, una costumbre tradicional en las sidrerías vascas. Justo como debe ser, sonrió Mayalen. En el País Vasco, compartir no es solo una necesidad, es una forma de vida. Se sentaron junto a un grupo de jóvenes emprendedores que habían asistido a la conferencia. La conversación fluyó naturalmente, mezclando ideas sobre tecnología con tradiciones centenarias, mientras el TXOTX de la sidra marcaba el ritmo de la velada. Es curioso, reflexionó Aitor, mientras regresaban a Bermeo bajo un cielo estrellado. Hace 6 meses, la idea de compartir mesa en una sidrería me habría parecido impropia de mi posición. Mayalen rió suavemente. Y ahora entiendes que esas mesas compartidas, esas conversaciones casuales, son donde nace la verdadera innovación. Al llegar a Bermeo, las luces del puerto brillaban suavemente en la noche. Los barcos se mecían tranquilamente en el agua, preparados para zarpar al amanecer. Aitor se detuvo un momento para contemplar el edificio que ahora albergaba su departamento. «Tengo un vuelo a Madrid la próxima semana», comentó. «Esta vez en clase turista». «¿Por elección propia?», preguntó Mayalen. «Por supuesto», sonrió Aitor. «He aprendido que las mejores conversaciones, las verdaderas oportunidades, no siempre están en primera clase». Mayalen asintió con aprobación. «Has recorrido un largo camino, Aitor. Y lo mejor es que ahora entiendes que el viaje nunca termina realmente». Mientras Mayalen se despedía, Aitor permaneció un momento más en el puerto. El sonido de las olas contra los muelles y el lejano eco de una chalaparta se mezclaban en la noche, como una metáfora perfecta de la armonía entre tradición e innovación que había aprendido a valorar. Un año había pasado desde aquel vuelo que cambió la vida de Aitor. El Departamento de Innovación Tradicional en Bermeo se había convertido en un modelo de éxito que llamaba la atención de empresas de toda Europa. Una mañana de otoño, mientras las hojas doradas caían sobre el puerto, Aitor recibió una noticia inesperada. Había sido nominado para el Premio Euskadi de Innovación Sostenible. La ceremonia de premiación se celebraría en el Museo Guggenheim de Bilbao. Ese símbolo perfecto de cómo la modernidad podía integrarse respetuosamente con la tradición. Mientras se preparaba para el evento, Aitor recordaba su antiguo yo, aquel ejecutivo obsesionado con el estatus y los reconocimientos. «El premio es importante», le había dicho Mayalen esa mañana por teléfono, «pero lo verdaderamente valioso es lo que representa». En el auditorio del museo, rodeado por las curvas de titanio que habían hecho famoso al edificio, Aitor escuchaba los discursos con una nueva perspectiva. Cada proyecto nominado contaba una historia de innovación arraigada en la cultura vasca, de progreso que no olvidaba sus raíces. Cuando llegó su turno de subir al escenario, Aitor sorprendió a todos alejándose del protocolo habitual. En lugar de dar un discurso formal, invitó a Kepa Aguirre y a otros pescadores de Bermeo a compartir el escenario con él. «Este premio», comenzó, «no es para mí. Es para las personas que me enseñaron que la verdadera innovación nace de escuchar, de respetar, de entender que cada tradición tiene una razón de ser». Desde su asiento en primera fila, Mayalen observaba con orgullo. Junto a ella, Iker sonreía, satisfecho de ver cómo su arriesgada decisión de enviar a Aitor al Departamento de Desarrollo Comunitario había dado frutos más allá de lo esperado. «En Bermeo», continuó Aitor, «aprendí que la tecnología no debe ser una imposición, sino una herramienta para preservar y fortalecer nuestras tradiciones. Cada línea de código que escribimos, cada aplicación que desarrollamos, está impregnada de la sabiduría de generaciones». Kepa tomó entonces la palabra, hablando en euskera sobre cómo el proyecto había transformado no solo la forma en que trabajaban, sino también cómo se valoraba su conocimiento tradicional. Sus palabras, traducidas simultáneamente, resonaban con una autenticidad que ninguna presentación corporativa podría igualar. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel con productos tradicionales vascos,
Aitor se encontró rodeado de empresarios interesados en replicar el modelo de Bermeo en sus propias comunidades. «Es curioso», comentó a Mayalen mientras observaban la escena. «Antes buscaba estas conexiones para impulsar mi carrera. Ahora, cada conversación es una oportunidad de ayudar a otros a encontrar su propio camino». «Has aprendido bien», respondió ella con una sonrisa. «El verdadero éxito no se mide en premios o reconocimientos, sino en el impacto que dejamos en la vida de los demás». La velada continuó con una actuación sorpresa. Un grupo de jóvenes músicos fusionando la chalaparta tradicional con música electrónica. El sonido ancestral de la madera golpeada se entrelazaba con ritmos modernos, creando una armonía que parecía la banda sonora perfecta para lo que Aitor y su equipo habían logrado en Bermeo. Más tarde, mientras contemplaban la ría de Bilbao desde la terraza del museo, Aitor compartió con Mayalen una decisión que había tomado. «Quiero crear un programa de mentores», explicó. «Jóvenes ejecutivos trabajando junto a artesanos, pescadores, agricultores, no solo para desarrollar soluciones tecnológicas, sino para aprender las lecciones que yo aprendí». «¿Y cómo lo llamarás?», preguntó Mayalen, aunque su sonrisa sugería que ya conocía la respuesta. «Biharko Bidea», respondió Aitor. «El camino del mañana, porque el futuro no debe construirse sobre las ruinas del pasado, sino sobre sus cimientos». La noche avanzaba, y las luces de Bilbao se reflejaban en las aguas de la ría, creando un espectáculo que mezclaba el brillo moderno de la ciudad con los reflejos ancestrales del agua que durante siglos había sido testigo de la evolución de la cultura vasca. «¿Sabes?», dijo Mayalen mientras se preparaban para partir. «Cuando te vi por primera vez en aquel avión, vi algo en ti que me recordó a mí misma en mis primeros años. La misma hambre de éxito, la misma determinación. Solo necesitabas encontrar el camino correcto». Aitor asintió, recordando aquel momento que ahora parecía tan lejano. A veces, el destino más importante no es al que te lleva el avión, sino al que te lleva la vida. Una mañana de primavera, 5 años después de aquel vuelo que cambió su vida, Aitor se encontraba nuevamente en el aeropuerto de Loiu. Esta vez, sin embargo, todo era diferente. El programa Biharko Bidea se había convertido en un modelo de éxito, replicado por empresas de toda Europa. Jóvenes ejecutivos viajaban regularmente a Bermeo para aprender cómo la tecnología podía servir a la tradición sin destruirla. En la sala de espera del aeropuerto, Aitor observaba a los viajeros de negocios con sus trajes impecables y sus maletines de cuero, recordando la época en que él mismo medía el éxito por la clase en la que viajaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver a un grupo de jóvenes participantes de Biharko Bidea, que regresaban a sus países después de pasar 3 meses trabajando con los artesanos vascos. «Les has enseñado bien», dijo una voz familiar a sus espaldas. Era Mayalen, que había venido a despedirlo antes de su vuelo a Bruselas, donde presentaría el modelo vasco de innovación tradicional ante la Unión Europea. «Les he enseñado lo que usted me enseñó a mí», respondió Aitor, «que el verdadero progreso no está en destruir lo antiguo para construir lo nuevo, sino en construir puentes entre ambos mundos». Mientras esperaban el embarque, compartieron un café en una pequeña cafetería del aeropuerto. A través de los ventanales podían ver los aviones despegando y aterrizando, llevando y trayendo historias, sueños y transformaciones. «¿Sabes?», reflexionó Mayalen, «cuando Iker y yo decidimos enviarte al Departamento de Desarrollo Comunitario, algunos pensaron que era un castigo, pero yo sabía que era una oportunidad. Vi en tus ojos la misma pasión que teníamos nosotros cuando empezamos. Solo necesitaba encontrar el camino correcto». Aitor asintió, recordando aquellos primeros días en Bermeo, cuando lo que parecía un descenso en su carrera se convirtió en el ascenso más importante de su vida. «La semana pasada», compartió, «uno de los jóvenes del programa me preguntó si me arrepentía de haber dejado mi posición ejecutiva en la Torre de Bilbao. Le mostré las fotos del puerto al amanecer, cuando los pescadores preparan sus barcos, y le dije que hay éxitos que no se miden en pisos de altura». El altavoz anunció el embarque del vuelo a Bruselas. Antes de dirigirse a la puerta, Aitor sacó algo de su maletín.
Era una pequeña pieza de madera tallada por uno de los artesanos de Bermeo. «Para que nunca olvides de dónde vienes», le había dicho el artesano al entregársela. «He reservado en clase turista», comentó Aitor con una sonrisa. «Las mejores conversaciones siempre suceden allí». Mayalen rió, recordando aquel primer encuentro que había cambiado tanto sus vidas. «La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos», dijo. «Ahora vas a Bruselas a enseñar lo que otros te enseñaron a ti». Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, se cruzaron con un grupo de ejecutivos jóvenes que discutían animadamente sobre objetivos trimestrales y cuotas de mercado. Aitor los observó con comprensión, reconociendo en ellos a su antiguo yo. «Antes de irme», dijo Aitor, deteniéndose un momento, «hay algo que siempre quise preguntarle. ¿Por qué nunca le contó a Iker sobre el incidente del avión?» Mayalen sonrió con sabiduría. «Porque algunas lecciones deben aprenderse, no imponerse. Tú necesitabas ese viaje, Aitor, no el viaje en avión, sino el viaje interior que te llevó de la arrogancia a la humildad, del éxito individual al bienestar colectivo». El último llamado para el vuelo sonó por los altavoces. Aitor abrazó a Mayalen, agradeciendo silenciosamente todo lo que había aprendido de ella. «Agur, Mayalen», se despidió en euskera. «Gracias por enseñarme que el verdadero éxito no está en llegar a la cima, sino en ayudar a otros a crecer». «Agur, Aitor», respondió ella. «Y recuerda, cada vez que subas a un avión no estás solo viajando a un destino, estás llevando contigo el espíritu de nuestra tierra, la sabiduría de nuestras tradiciones y la promesa de un futuro que respeta sus raíces». Mientras el avión despegaba sobre la costa vasca, Aitor podía ver el puerto de Bermeo en la distancia. Los barcos pesqueros parecían pequeños puntos en el agua, pero sabía que cada uno llevaba consigo historias, tradiciones y sueños que ahora formaban parte de su propia historia. En su maletín, la pequeña pieza de madera tallada le recordaba que el verdadero viaje nunca termina, porque cada llegada es solo el comienzo de una nueva partida.